Y seguimos acá en vivo hablando de Smart Data, en este espacio que vamos a compartir con 4 referentes del mundo de la tecnología, de 4 empresas relacionadas con la tecnología, con los quienes vamos a analizar el valor del dato como activo a la hora de definir la estrategia de las empresas, la transformación de las industrias, porque mucho hablamos del dato, nos leen, qué hacemos con el celular, cómo puede ser que estoy haciendo algo y saben lo que quiero. Bueno, ahora vamos a decodificar todo eso y cómo a las empresas les ayuda a tomar mejores decisiones de negocios. Para eso le voy a dar la bienvenida a los 4 referentes que están compartiendo el panel. Mario Cuniverti. Mario es CTO de Oracle. Les quiero contar, no estamos hablando de un panel de todos ingenieros, no. Acá hay mucha creatividad. Mario tiene un hobby que es la náutica, o sea que no es todo datos en tu vida. También vamos a hablar de la náutica y los datos. Bueno, sí, entonces es un poquito todo datos en tu vida, pero conocerle un poco más a Mario. Mario Cuniverti, Chief Technology Officer para Argentina y Perú. Ingresó a la compañía hace 10 años y desde junio de 2020 ocupa esta posición. Brinda soporte a las principales empresas del sector público y privado de Argentina y Perú. En su rol previo como director de arquitectura, lideró un equipo de arquitectos especializados en temas de tecnología y aplicaciones con foco en soluciones cloud. Mario es licenciado en sistemas del KS, cursó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella y realizó entrenamientos ejecutivos en IAE Business School. Fue socio en Deloitte Argentina y trabajó 12 años en SAP, liderando un equipo de más de 200 profesionales en Argentina y Chile. Navegar en velero es su hobby preferido. Seguimos con Pato Moreno. Patricio Moreno es CEO de Datalytics. Bienvenido, Pato. 15 años trabajando en el mundo de la tecnología. En el mundo de los datos. De los datos. De los datos. Bueno, pero ¿conocemos un poquito más de vos? Dale. Patricio Moreno, CEO Datalytics. Experto en el diseño e implementación de estrategias de datos, tanto en el sector público como privado, con más de 15 años de experiencia. Especialista en Data Engineering, Big Data y Predictive Analytics. Profesor invitado en universidades de América y Europa y coautor del libro Mejor Marketing. Patricio es apasionado de la pesca, de la cocina en fuegos y de recorrer la Argentina de punta a punta. Otro de los disertantes de este espacio es Horacio Mancilla. Horacio es director de Big Data de Movistar y vamos a conocer un poquito más sobre su historia. Horacio Mancilla, director de Big Data e Inteligencia de Negocio de Movistar Argentina. Responsable de planificar, definir y dirigir las estrategias de Business Intelligence y analítica avanzada de la compañía. Es ingeniero industrial. Realizó un posgrado en el IAE y trabaja en Movistar desde hace 25 años. En los inicios de su carrera, se desarrolló en el área de inteligencia comercial. Fue responsable de la dirección de marketing del negocio fijo y de la dirección comercial del negocio residencial. Horacio es músico y chef. Músico, chef, Horacio, me están desconcertando un poco. Es difícil de leer ese dato, difícil. Pero me gano la vida con Big Data, digamos. No debo ser tan buen músico y chef, pero me divierto mucho. Y cerramos, presentamos al cuarto invitado de este panel, Rodrigo Ponce, es Country Manager o Country Lead de Google y Cloud. ¿Está bien? ¿Así? Correcto. Conocemos más de vos. Bien. Rodrigo Ponce, gerente general de Google Cloud Argentina y Uruguay, responsable por las operaciones de ambos países desde noviembre de 2019. Fue director regional de ventas y director de Cloud de Oracle, donde lideró equipos de ventas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Previamente ocupó distintos cargos comerciales y de liderazgo en compañías como MuleSoft y Microsoft. Rodrigo es ingeniero de la UADE, posee un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella y es un apasionado del tenis. Hechas las presentaciones, nos metemos de lleno en el tema de datos. Y Mario, ¿por qué son tan importantes a la hora de definir la estrategia de una compañía, los datos? Bueno, los datos, Carla, son claves porque hoy estamos viviendo una gran transformación digital que aparte con el tema de la pandemia, digamos que hubo como una hiperdigitalización y esto lo que hace es generar más y más datos permanentemente. Entonces, realmente para que las empresas puedan aprovechar al máximo, no solo en el servicio a los clientes, sino en la mejora de sus ingresos o en la reducción de sus costos, esta transformación digital, lo que tienen que hacer es
explotar estos datos, es decir, generar conocimiento a partir de ese gran volumen de datos. En Oracle nosotros decimos que el dato es medio como parte de nuestro ADN, porque nacimos hace más de 40. Datos, ¿no? Claro, nacimos en el año 1977 como una empresa de base de datos, con lo cual sabemos mucho acerca de cómo almacenar y securitizar, mantener seguros esos datos. Pero para las compañías hoy en día, y no solo en el mundo privado, también para los organismos públicos, es fundamental generar conocimiento o valor de todos los datos, y seguro que después vamos a ver casos reales de cómo lo hacen diferentes empresas en Argentina y en el mundo. Pato, Mario hablaba del tema de la pandemia y la gran digitalización que hubo. ¿Qué pasa con los datos anteriores? ¿Perdieron vigencia? ¿Qué cambió la pandemia? ¿Se generó un nuevo modelo de negocio? La pandemia vino a poner en evidencia, en primer lugar, la relevancia de conocer quiénes eran tus clientes y cómo se comportaban. Creo que si hay algo que ha habido en los últimos 4 meses es una puesta en común de lo relevante que es saber, inclusive por la misma gestión de la pandemia, que fue una especie de academia global de analytics. Todos tienen que saber cuántos casos hay, cómo los están tratando, cómo los están testeando, si la calidad de lo que estamos contando no está bien o está mal. Y en términos de las organizaciones y el comportamiento de los consumidores y los clientes, como decía Mario recién, fue volcarse a la digitalización. Pero estamos todos en casa. Cuando esto empecemos paulatinamente a volver a una nueva normalidad, va a quedar una traza de valor de quiénes somos, qué consumíamos, cuáles eran nuestros gustos, pero ahora capaz cambian los canales. Y eso es un poco el desafío de todas las organizaciones, de entender hasta dónde y cómo cambió su consumidor y la forma de acceder a los productos o servicios. Horacio, trabajás en una compañía de telefonía celular, son fuente valiosísima de información, sos el director de Big Data. ¿Cómo trabajan puertas adentro? Tenemos un departamento que se dedica específicamente a generar productos analíticos para soportar todos los procesos del negocio de la compañía. Somos una compañía digital, con lo cual uno de nuestros principales activos son los datos. Tenemos muchos datos. Y desde el 2016 comenzamos un proyecto de reinvención, si querés, de todo el proceso analítico de punta a punta, invirtiendo en nuevas plataformas, nueva tecnología, en herramientas, pero sobre todo decidiendo un plan que soporte todos los procesos de la compañía para acompañar los desafíos que tiene de transformarse en una compañía digital y de mejorar cada día sus servicios. Y también invertimos fuerte en un equipo. Incorporamos talento, nos reorganizamos distinto. Hoy tenemos un departamento importante de Big Data con muchos jóvenes, con estos nuevos perfiles y este nuevo conocimiento que se necesita para esta disciplina. Y esos datos que tenés dentro de la plataforma te permiten generar mejores decisiones a la hora de seducir a consumidores o a generar mayor fidelización. Todos los procesos de la compañía están soportados hoy por información, te diría desde el diseño de un nuevo plan que está hecho a medida y acompañando la evolución de la demanda de nuestros clientes, cómo acercamos esos planes a nuestros clientes, cómo se los sugerimos en nuestra app Movistar, cómo identificamos a aquellos clientes, cómo están viviendo el uso de los servicios, si tienen alguna mala experiencia con el uso, ya lo identificamos antes de que el cliente nos contacte, les sugerimos cómo configurar sus equipos dentro de su casa o su móvil. Bueno, tengo muchos ejemplos, hasta, por ejemplo, nuestro asistente de atención en WhatsApp y nuestro asistente de atención en la app también está soportado por inteligencia artificial y con muchos datos por detrás. Es interesante, ¿no? Porque antes tal vez el tema de datos estaba circunscriptos al área de tecnología y hoy está en la mesa directorio, el CEO de las compañías se comprometen con el tema, se preocupan y ocupan. Rodrigo, ¿cuál es el valor del dato como activo para una organización? Bueno, también Google es una fuente riquísima de información, casi como que conocen todo de cada uno de nosotros.
Sin duda, hoy en día los datos son un activo de las organizaciones. Solo para darte un dato, del 90% de la información mundial fue generada en los últimos 2 años, para tomar conciencia del volumen de datos que estamos generando. Y hay una oportunidad muy grande de poder procesar esa información y sacar valor de los datos, y ahí es donde la tecnología hace un aporte fundamental, y principalmente la tecnología de la nube, ¿no? Poder procesar grandes volúmenes de información a gran velocidad y aplicar tecnología como Machine Learning, inteligencia artificial, para poder capturar valor a partir de esos datos. Todos los procesos de negocios de todas las organizaciones generan datos. Generamos datos cuando interactuamos en marketing, generamos datos cuando interactuamos para comprar un servicio. Lo importante es romper los silos que generan esos datos, cruzar la información, analizarla y a partir de ahí poder reaccionar en consecuencia. Cuanto más rápido podamos reaccionar, más valor aportamos en este contexto, ¿no? En Google nos preguntamos si es relevante continuar tomando decisiones basadas en información del pasado versus tal vez tomar decisiones basadas en la información que está ocurriendo en este momento y poder reaccionar en consecuencia lo más rápido posible. ¿Y cuánto tiene de persistencia en el tiempo los datos, ¿no? En este mundo tan cambiante? ¿Cómo? Bueno, Pato. Creo que hablar de hacer afirmaciones, yo creo que el dato como activo, como decían recién, es un ciclo. En primer lugar, entenderlo como activo y entender que lo tengo que almacenar, lo tengo que pensar desde el punto de vista del cliente y después tengo que tomar decisiones en base a eso. Y la relevancia o la persistencia de los datos tiene que ver en cuán líquido es ese activo para mi organización. ¿Yo puedo acceder a ese dato rápido para tomar decisiones en tiempo real o para entender el pasado, que son tipos de análisis distintos pero igual importantes? De alguna forma, lo que uno busca es entender qué tan rápido puede tomar una mejor decisión. ¿No? Es como ese equilibrio con el nombre del día de hoy, Smart Data. Que estén todos los datos, que la tecnología me ayude a ingerir, procesar y tener disponible cada vez más datos, pero después esa parte de hacerlo rendir, de que te le dé un beneficio a la organización, no importa de qué tamaño, seas un emprendedor, seas una empresa pyme, seas una empresa grande o seas una corporación. Que de alguna forma es ese equilibrio, digamos, ¿no? Mario, ¿y en tu experiencia cuáles son los desafíos que genera esta gestión de los datos? Bueno, nosotros en Oracle tenemos clientes en todo el mundo y hay casos, me parece, recontra interesantes. Uno que a mí me apasiona es el caso del CERN. El CERN es el Laboratorio de Física de Partículas europeo. Hay un anillo de 27 kilómetros a 100 metros por debajo de la Tierra entre la frontera de Francia y Suiza. Y ahí lo que se hacen es acelerar partículas a mucha velocidad y colisionarlas para generar el mismo efecto que el que ocurrió apenas minutos después del Big Bang. Ese colisionador transmite datos en tiempo real y esos datos son almacenados en servicios, en este caso de Oracle en la nube. Y para que se den una idea, la cantidad de datos que se generan es por día de aproximadamente 200 petabytes, que equivale, para dar una relación, a 2000 años de grabación de video. ¿Y cómo los procesa? Es decir... Bueno, ahí está el uso de la tecnología, ¿no? Ahí está lo que la tecnología habilita. Es decir, en definitiva, la importancia no es solo la capacidad para poder almacenar esos datos, y como decía Patricio, que tengan una determinada persistencia, sino además la de todos los científicos y físicos que a partir de esos datos pueden nada más y nada menos que tratar de comprender cómo fue el origen del universo. Te juro que no pensé como que existía semejante desarrollo de... Sí, es la máquina, llamémoslo, más sofisticada a nivel mundial por la tecnología que tiene y por la cantidad de datos que captura, digamos. Horacio, hablabas del tema del desarrollo de Big Data, bien digo. ¿Cuál es el aporte que puede generar tanto al sector público como al privado, ¿no? Más allá del uso que ustedes realicen? Bueno, creemos que hay una enorme oportunidad en el sector público para hacer
para tomar decisiones en base a datos. ¿Sí? Nosotros dentro de Movistar creamos una unidad que se llama Luca y ofrecemos a los gobiernos, en general gobiernos, y al sector privado también, muchos productos que salen de analizar los datos de nuestros clientes. Tomamos los datos anonimizados, sobre todo los de las conexiones de los clientes a las distintas redes o bases, y, por ejemplo, tenemos productos que nos dicen cómo se van moviendo las poblaciones dentro de una ciudad, ¿sí? Con la muestra suficiente de datos que tenemos respecto a los clientes Movistar, extrapolamos a la población y con eso muchos de las provincias en las principales ciudades están tomando decisiones de planificación urbana, de planificación de transporte, las agencias de turismo están tomando decisiones, observando cómo es la movilidad de las personas, todo a través de Big Data, todo a través de nuestra unidad de producto Luca, todo basado en datos anonimizados de conexiones de redes. Cuando decís datos anonimizados es que no se identifican no de se quién identifica, vienen. se agrega la información en índices, ¿sí? Que sirven para tomar decisiones. Cómo se moviliza la población en una matriz dentro de una ciudad, o cuántos ingresan o salen de una ciudad y de qué orígenes. Lo mismo para el sector privado, para la industria del retail, para la industria del turismo. Es información muy valiosa. Hay enormes oportunidades dentro de las compañías para aprovechar esta información y hacer más inteligente también su propio negocio. Rodrigo, cuando charlábamos sobre el dato como activo para una organización, también ponía sobre la mesa el tema de la nube, algo que a los ciudadanos comunes nos da un poco de vértigo, porque decimos, bueno, suben la información a la nube y ¿quién la ve? ¿Dónde queda? Es decir, hay contraseñas, hay un montón de información muy, muy íntima de cada persona. ¿Cómo funciona la nube? Decodificar a la gente, es decir, ¿qué pasa con los datos? ¿Quién accede a ellos? Es decir, ¿quién de Google accede a los datos de la nube? ¿Cómo garantizan la confidencialidad? En general, ¿no? De la nube como servicio, digo, pero... En primer lugar, los datos son siempre las organizaciones. Google no accede nunca a los datos de una organización que decide poner los datos y procesarlos en Google Cloud. Pero más allá de eso, decodificando qué es la nube, digamos, la nube es un concepto tal vez abstracto, pero por detrás hay muchísima inversión en infraestructura, en conectividad. Google, por ejemplo, tiene decenas de cables submarinos propios que vinculan centros de procesamiento de datos alrededor del mundo. Y eso nos permite garantizar la seguridad, que es un punto fundamental de 3 aspectos. El primero es que los datos, cuando viajan de un lugar a otro, estén completamente seguros. Como de alguna manera nos conectamos a la nube de Google, por ejemplo, una organización se conecta en un punto de acceso acá en Argentina y todo ese camino de los datos viaja hacia el centro de procesamiento a través de nuestra propia red. De esa manera garantizamos la seguridad de la información mientras que transita. Por otro lado, mientras que se almacena la información, también tenemos distintos niveles de seguridad y capacidades que colocamos a disposición de las organizaciones para garantizar que los datos estén siempre seguros, más allá de que siempre son datos propios de cada organización. Y nunca los mezclamos, nunca accedemos y tampoco hacemos nada respecto de esos datos. Y por último, y es una innovación muy reciente, acabamos de anunciarlo, es garantizar que la información es segura mientras que se procesa el dato, que es un punto muy importante, es un avance muy novedoso que tiene que ver, se llama Confidential Computing, tiene que ver con poder asegurar que los datos están cifrados mientras que se procesan. De esa manera garantizamos que en los 3 estados principales garantizamos la seguridad de cualquier dato, de cualquier organización. Y Mario, ¿cómo es el trabajo en Oracle con la nube? Es decir, decías que habían arrancado con el poder, que en ese momento era una base de datos que era como oro en polvo. Oro en polvo. Pero bueno, oro en polvo que hubo que seguir invirtiendo mucho en todas las empresas tecnológicas. Es fundamental invertir continuamente en investigación y desarrollo para seguir evolucionándola de esa base de datos. Hoy llamamos por la versión 19. Y bueno, y un lanzamiento importante de Oracle hace unos años fue lo que nosotros llamamos Oracle Autonomous Database. Es la primera base de datos autónoma e inteligente. ¿Qué significa eso? Que básicamente esa base de datos donde están los datos almacenados, pero que normalmente hasta hoy en día las administran personas, pueda
por eso autónoma, autoadministrarse, autorrepararse y autoprotegerse, casi como un Tesla de la tecnología de base de datos. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque evita errores humanos y además libera los recursos para que antes se dedicaban a administrar esas bases de datos donde están los datos, para poder hacer más análisis de los datos. Es decir, le da más productividad a los equipos de personas como los equipos de Movistar o los que sean, ¿no? Entonces, es fundamental desde el punto de vista de una mayor productividad, pero aparte de una mayor seguridad, porque lo que hace es que la base de datos está continuamente aplicándose parches o continuamente analizando vulnerabilidades a efectos de ser cada vez más segura. Es decir, que va mucho por ese lado y nosotros esa base de datos ya, como comentaba también Rodrigo, igual que Google, en Oracle tenemos servicios de nube y está disponible también, por supuesto, en la nube de Oracle, con lo cual es como que cualquier empresa puede muy rápidamente, porque se trata de un servicio cloud, ¿sí?, aprovisionar ese servicio de la base de datos autónoma y desarrollar diferentes tipos de proyectos. Y además, como la nube le permite a las empresas tener como más procesos más ágiles en un momento en que uno se mete tal vez en una aplicación y quiere que abra allá, es decir... Sí, más ágiles más ágiles y fundamentalmente para equipos como los que comentaba Horacio, ¿no?, que necesitan disponibilizar entornos, necesitan disponibilizar los datos en forma muy, muy rápida. Entonces, en el mundo anterior había que comprar la infraestructura, instalarla, configurarla. Bueno, en la nube es contratar un servicio, hacer un clic y aprovisionarse de esos servicios. Y algo fundamental es también el tema de la escalabilidad, que lo que te permite la nube es que vos puedas crecer muy rápidamente. Zoom, por ejemplo, que hoy la usamos todos, tanto en lo laboral como en lo personal, en abril, estamos súper orgullosos, decidió por la tecnología de Oracle y migró todos los servicios de videoconferencia a nuestra nube. Para que se den una idea, hoy hay 300 millones de reuniones por Zoom por día, y eso tiene que estar soportado con un crecimiento que fue exponencial en los últimos 4 meses. Mario, casi que me lo estás vendiendo. Yo casi que quiero salir a comprar. Después vamos a Movistar. Ahora sí. Pato, bueno, acá hablamos un poco de todo, como todo el poder de la tecnología para eficientizar los procesos, pero también es necesaria la gente. Es decir, ¿qué es lo que genera una mejor decisión? Es decir, ¿con el dato solo alcanza o necesitamos también el criterio de un humano? No. Todo empieza por ahí. Y eso es lo lindo de este momento, de los que somos apasionados de los datos hace mucho tiempo. De alguna forma la historia están resumiendo entre estos dos grandes de la tecnología, es que la tecnología antes era de una gran tecnólogo para pocos. Y lo que han logrado en los últimos 2 o 3 años es que la tecnología sea para muchos. Entonces, toda esa complejidad, toda esa democratización de capacidad de cómputo que, por ejemplo, recién contaba Mario, está disponible para una pyme o para un área de una organización que necesita hacer una prueba y capaz necesita, no sé, esos son muchos datos, pero vamos a quedarnos en 1 millón de datos de registro por día. Pueden montar un escenario en una nube, probar, entender si esa idea tenía sentido y apagarlo. Entonces no solo podés escalar, sino es elástico y pagás en base al uso que le das. Entonces, realmente el gran paradigma habilitante son estos servicios de nube que están poniendo la tecnología que antes solo tenían los grandes a disponibilidad a las pymes, a los creativos analíticos. Nosotros decimos que hoy cada persona en una corporación, en una empresa, no sé si en Argentina hay 500.000 empresas, hay 500.000 científicos de datos que tienen su capacidad tecnológica más o menos desarrollada. Y esa es la oportunidad que hay hoy, es que todos empiecen a entender que suena un poco complejo y tiene un grado de complejidad, pero lo importante es que todos cumplen un rol. Y hoy los equipos analíticos en general no se miran piramidales, sino se miran más circulares, porque todos tenemos algo para aportar. Algunos desde la experiencia y el entendimiento, otros desde conocer el campo y entender cómo es la experiencia del cliente in situ, y otros desde poder
disponibilizar todas esas herramientas tecnológicas, ya sea de almacenamiento, procesamiento o de servicios de inteligencia artificial, para que haya un cliente más feliz y si lo reconociste le puedes vender un producto, ¿no? O sea, lo apasionante y lo que igualó de alguna forma la carrera en términos de capacidad tecnológica es hoy todas las empresas tienen los mismos servicios si querés, a disposición. Claro. Lo que va a cambiar es lo que vos desde tu estrategia, puertas para adentro, veas. ¿Cuánto te preguntes si el dato es un activo? ¿Cuánto entiendas? El año pasado Harvard Business Review publicó que el problema definitivamente no es tecnológico, que es cultural, y solo el 10% estaban teniendo éxito. Y cuando vas a entender en qué alocan su presupuesto, la mitad es adopción y formación de equipo. Porque la tecnología está resuelto. Si resuelve ese mega problema, imagínate el resto de los problemas tradicionales que tiene una toma de decisiones diaria en una organización. Rodrigo, y desde Google, ¿cómo leen esta transformación cultural que se da a partir de esta sinergia entre tecnología y humanos? Sin duda es central. Pato lo resumía muy bien. Todos estamos siendo atravesados por la transformación digital, pero la transformación cultural que tiene que ver con cómo pensamos los equipos, cómo colaboramos, cómo interactuamos, cómo entendemos esa mirada del ciclo de vida de un consumidor o cliente y cómo todos esos científicos de datos que mencionaba que somos nosotros potencialmente en las organizaciones, implica tener una mirada diferente, ¿no? Implica armar equipos de otra forma, implica colaborar de otra manera, implica tener el gen de innovación. Y ahí, sin duda, Google tiene mucho para aportar. Nosotros, cuando colaboramos con las organizaciones, intentamos contagiar, transmitir nuestro ADN. Hace 20 años que gestionamos datos a gran escala en la nube. Somos una compañía nativa de la nube, nativa digital, y tenemos este gen de innovación. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que intentamos colaborar, no solamente en cómo trabajamos, en cómo estamos estructurados, sino también en cómo brindamos plataformas para que esa colaboración pueda ser más fácil. O sea, hoy en día hablamos de los datos recién, y los datos no solamente son transacciones comerciales. Los datos son los archivos que intercambiamos, los datos son los videos, los datos son las fotos, son las llamadas telefónicas. Cuando llamamos a un contact center, dejamos datos. En esa llamada hay intenciones, hay problemas, hay cosas por resolver. Poder utilizar la tecnología como habilitador, como acelerador de la transformación digital es sumamente importante, pero la transformación cultural es clave. Sin eso es muy difícil. Nosotros entendemos que en ese proceso de transformación digital sin duda está el talento, está la tecnología como un habilitador, está el ecosistema, porque todo esto que estamos charlando se lleva a cabo si hay un ecosistema de partners, de empresas, de servicios profesionales que llevan a la práctica esto, y todo eso está elevado a la cultura innovadora. Y eso lo potencia, eso lo magnifica, eso hace que eso sea posible y que nos transformemos realmente. Horacio, hablabas de la oportunidad que tiene tanto el sector público como el privado a partir de los datos. También hablabas de la generación de índices. ¿Hay algún trabajo concreto que ustedes estén realizando con alguna institución como para bajar a tierra un poquitito el concepto de la oportunidad? Mira, lo último, lo más reciente, lo más actual tiene que ver con la gestión de la pandemia. Como decía Pato, una aceleración de la analítica para entender lo que está pasando. Y ahí vimos una oportunidad cuando empezó el aislamiento obligatorio de entender qué estaba pasando con la población. Nos contactamos con Daniel de Florian, que es un científico de la Universidad Nacional de San Martín. Armamos un equipo, nos metimos y convivimos virtualmente casi 2 semanas con un equipo propio de Movistar y llegamos a un índice de movilidad ciudadana. Creamos este concepto de índice de movilidad observando estos 10 millones de conexiones que tenemos en nuestras redes, cómo se movilizaban y cómo se conectaban a las distintas antenas. De vuelta, tomando los datos anonimizados, agregados, generamos estos índices de cómo se desplazaba la población día por día, localidad por localidad. Llegamos a provincia, localidad, municipio, y lo relativizamos con cuando había movimiento libre pre-aislamiento. Y esto, a las 2 semanas de armar este grupo y de construir este índice, lo pusimos a disposición de las distintas, de jefatura de gabinete, de jefatura de gabinete al principio, del Ministerio del Interior y después de cada una de las dependencias provinciales.
para que puedan tomar decisiones respecto de flexibilidad o aislamiento obligatorio y de esa manera puedan medir el impacto que las decisiones de gestión de la pandemia de los distintos gobiernos estaban teniendo en la movilidad de la gente. Fue muy interesante, se está usando y mucho. Salió publicado en este mismo diario todas las entidades y cómo los distintos dependencias gubernamentales lo vienen usando y tomando decisiones y cómo estamos midiendo qué es lo que está pasando. Digamos, ¿van a seguir relevando? ¿O fue un tiempo en este sentido, fue un trabajo bien concreto para este caso específico. Obviamente que hay otras oportunidades fuera de lo que es la pandemia, como comenté antes, para que los gobiernos tomen decisiones, como con este ejemplo, para otras áreas de desarrollo como el turismo, que toman en cuenta esto de analizar la movilidad de la población. Un tema en el que estuvimos un poco navegando y que ahora sí lo pongo directamente sobre la mesa, y es el tema de la seguridad y privacidad. Un poco hablamos de la nube, que las empresas no tienen acceso. ¿Cómo es el tema del manejo ético? Es decir, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo logramos que no sentirnos invadidos en nuestra intimidad o en nuestra seguridad por la tecnología? Bueno, ahí un poco como decía Rodrigo, primero es entendiendo que los datos son propiedad de aquellos que los generan, ¿sí? De aquellos que son los dueños de los datos, ¿no? Y eso es fundamental. Y después también a través de marcos regulatorios, es decir, hay marcos regulatorios tanto en Europa como en Estados Unidos como en Latinoamérica respecto de qué se puede hacer con los datos. Y después, por otro lado, también como comentaba Rodrigo, desde las empresas que generamos y damos tecnología, digamos, para capturar, almacenar y analizar estos datos, generar todos los mecanismos necesarios para que obviamente esos datos estén resguardados. Es fundamental. Lo que yo veo también en los clientes con los que trabajamos es que, bueno, hay obviamente en áreas como las de Horacio, es decir, de áreas de analítica y Big Data, centros de competencia que tienen las empresas, protocolos o lineamientos claros respecto de la privacidad de los datos, o como decía Horacio, el mantener anónimos los datos y solo poder agregarlos para, por ejemplo, poder analizar audiencias, ¿no? Pero con obviamente, otra vez, sin llegar a para nada compartir datos particulares de las personas. Pero me parece que lo que hay es una responsabilidad primero individual y después aparte organizacional de las empresas que tienen nuestros datos como consumidores. Y en tu caso, Pato, ¿cuál es tu mirada del manejo ético de los datos? Mira, creo que hay como dos mundos. El primero es el de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ser conscientes que somos generadores de datos que cada vez están más digitalizados y esos tienen valor. Entonces, si vos pusieses un billete arriba de la mesa, seguramente prestarías atención. Eso mismo estás haciendo hoy. Y de alguna forma la regulación a nivel global está tratando de cuidar a todos, que cuiden sus datos, digamos, ¿no? Y por otro lado están, como decía Mario, los que tienen la responsabilidad o los que los almacenan o que los cuidan. Entonces ahí me parece que hay como dos puntos de vista. El primero es entender la propiedad de quién es el dato y cuidarlo, la privacidad, que salga la confidencialidad, que se pueda manejar, y por último la seguridad, que un poco ya hablamos antes. Y después, por otro lado, que es lo desafiante de este momento, es si una organización tiene muchos datos tuyos y por eso te puede dar un mejor servicio, un mejor producto, ahí como que se equilibra, ¿no? Ahí se llega al momento justo. O sea, hay casos de una aseguradora de España que si vos te bajás la aplicación y le das real time tus datos de cómo manejás, la prima de seguro es casi un 40% más barato. Ahí no te va a molestar darle los datos. No, para nada. Entonces, de alguna forma es quiénes están monetizando los datos y cuánto los comparten con vos, ¿no? Entonces, creo que, y de alguna forma eso sí creo que es lo sano de esta industria, está muy orientado al servicio, empezar en el cliente, entenderlo mejor, darle mejores ofertas. O sea, notas a mí, en Data lo que hacemos todo el tiempo y los equipos se rompen la cabeza es, bueno, tengo un proyecto y tengo datos y tengo un cliente. ¿Y cómo piensa mi cliente? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, y si le meto los datos del clima, entonces en base a eso sé que puedo estar dándole cuando la gente está en la casa porque está lloviendo, darle mejores ofertas. Creo que ahí el ciclo se vuelve más virtuoso, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que son las empresas que van a terminar ganando este dilema.
Horacio, ¿ustedes están trabajando en ese círculo Sí, virtuoso? Absolutamente. Coincido absolutamente con Pato. Digo, el cliente tiene que percibir que recibe valor a partir de los datos que nosotros procesamos, que nosotros analizamos para convertir en información. Esto que yo te decía de analizar la experiencia del cliente e identificar qué clientes tienen alguna mala experiencia antes de que el cliente nos contacte y ser proactivos. Eso es que él perciba y que confíe en la compañía y que la compañía esté usando bien los datos. Obviamente la privacidad está enmarcada dentro de un nuevo pacto digital que estamos lanzando, que hemos definido, y uno de los 5 pilares es hacer un uso ético y responsable de la tecnología, y la privacidad es un punto clave dentro de este principio que estamos definiendo. Y en Google, Rodrigo, ¿cómo trabajan el tema de la seguridad? Se los pregunto en cada uno específico porque me parece interesante que cada uno, más allá de que están en línea todas las respuestas, que cuenten puertas adentro cómo lo trabajan. Más allá de los aspectos de seguridad que te comentaba antes, sin duda colaboramos todos los días con las empresas para que intentemos, de manera colaborativa, poder aportar nuestro granito de arena para que puedan brindar una mejor experiencia a sus clientes, que para mí es lo más relevante, y tenemos una oportunidad en este contexto pandémico donde todos pasamos a consumir servicios y productos a veces por elección y a veces forzosamente de manera digital. Muchos hicimos nuestra primera experiencia haciendo una compra en Internet y estamos recibiendo servicios de parte de muchas organizaciones. Entonces, con nosotros colaboramos para que cada una de esas personas tenga idealmente el mejor servicio. Y eso lo hacemos primero colaborando en que puedan tomar conciencia de los datos que cada organización tiene, ¿no? De sus clientes. ¿Qué datos tiene? ¿Cómo los puede cruzar? ¿Cómo puede romper los silos para tener un ciclo de vida completo de un cliente? Dar una mejor experiencia. Si yo llamo a un centro de atención al cliente, ya tienen que saber información sobre mí. Hay un montón de información que no deberían preguntarme respecto a quién soy, qué productos tengo, qué servicios tengo, etc. Entonces, si podemos trabajar y podemos colaborar en que brinden un mejor servicio, realmente estamos sacando valor de los datos y generamos ese círculo virtuoso que hablábamos recién. Para cerrar, me gustaría hacer un poco de futurología. ¿Cómo imaginan el uso de los datos en un futuro? ¿Qué más se va a poder hacer con los datos? ¿Cuál es el valor de los datos en el futuro? ¿Cómo lo imaginan? Para cerrar cortito una reflexión de cada uno. Ahora, yo lo imagino cada vez con más y más datos. Rodrigo contaba que en los últimos 2 años se generaron el 90% de los datos que hoy hay, pero en los próximos 2 años se van a duplicar los que hoy hay. Igual, Mario, más datos, lo hablamos en la previa, no significa mejores datos. No, para nada. Es decir, más datos no es mejores datos, pero más datos con buenos datos, con la combinación de buenos datos, eso sí es potencialmente muy bueno. Con lo cual va a haber más generación de datos y también va a haber mucho más generación de datos a partir del uso de dispositivos que se van a conectar con tecnologías de Internet de las cosas, donde los propios aparatos generan datos, digamos, hoy ya lo hacen, pero me parece que va a estar como más, me imagino, a futuro un hogar con mucha más tecnología, claro, generando datos. Con lo cual vamos a tener más datos, vamos a tener también más evolución en las tecnologías, en las empresas de tecnología que generamos tecnología, más adopción de nube, cada vez el crecimiento de la nube es mayor, con lo cual, como decía Pato, mayor democratización del acceso a esa tecnología porque los costos bajan para poder utilizarlo. Y yo creo que la clave va a ser, es como que la esencia va a seguir siendo la misma que hoy, que es cómo a partir del talento humano, a partir de personas que tienen la capacidad para generar conocimiento de esos datos, las empresas nos van a brindar a nosotros mejores servicios como consumidores y como ciudadanos también, ¿no? Porque también tenemos que pensar que además de contratar productos o servicios a las empresas, también somos ciudadanos y tenemos que recibir servicios, y también ahí hay mucha generación de datos y posibilidad de tener una mejor experiencia como ciudadanos. Así que el Estado también tiene, me parece, un rol clave en ir cada vez más adoptando capacidades para generar
mejores servicios para sus ciudadanos. Pato, ¿vos cómo imaginás el uso de los datos en el futuro? La verdad estamos en el mejor momento de nuestra historia, los que ya somos casi viejos haciendo esto, porque hay más datos que nunca, la gente está apasionada, pregunta, hay festivales, o sea que es como, te diría, como dice un amigo, la era precámbrica de los datos. Entonces ahí, conectando con lo que decía Mario, es talento. Nosotros, te hablo en plural porque no imagino proyectos analíticos mesianos, sino más bien de equipos de trabajo. Nos vuelve loco y llamémosle, incentivamos a que la gente esté inconforme con lo que puede hacer con los datos. Eso sería como, y eso es lo que hacemos en Data todo el tiempo, es entre todos pensar de qué forma, y todos pueden proponer cómo hacer un mejor proyecto de datos. Y de cara a las organizaciones, primero miren los casos de referencia. Hoy las 5 empresas más importantes del mundo valen no porque tienen canteras o tienen barcos o tienen camiones, sino porque son las que mejores usan los datos. Y después que traten de hacer su desafío del próximo mes, de los próximos 2 meses, que lo hagan simple, porque si no parece como demasiado complejo y hay que dar esos primeros pasos. Durante la pandemia hay organizaciones de referencia que se dedicaron solamente a capacitar a la gente y salir a buscar esos primeros casos. Y me parece que eso va a hacer que cada vez la historia de los datos sea más de adentro para afuera que ir a leerlo o que lo cuenten o tener que contarlo. Y Horacio, ¿cómo es el futuro y el desafío del Big Data en el futuro? Casi que barrieron todos los conceptos, pero yo quería detenerme para el mundo de las empresas. Yo creo que la democratización de la analítica es la clave. Creo que en cada rincón de cada compañía, yo creo que todos nosotros vamos a ser analistas de datos, muchas veces sin darnos cuenta, porque la tecnología va a ser tan fácil y acceder a una analítica y hacer una analítica va a ser cosa común de cualquiera que esté trabajando en una empresa. Y en el caso de tu mirada, Rodrigo. Es muy difícil hacer futurología. Lo que sí creemos que va a pasar es que sin duda vamos a estar más conectados y vamos a tener y vamos a interactuar de manera más digital. Y eso obviamente va a generar otro volumen de datos, lo mencionaron recién, y ahí hay una oportunidad gigantesca de poder entender, poder capturar y poder pensar en una transformación cultural el cómo podemos trabajar con esos datos, cómo podemos aportar valor, no solamente extraer valor, sino aportar valor, hacer algo con eso, ojalá de la manera más concreta, en un tiempo más corto y reaccionar en tiempo real para brindar una mejor experiencia a cada uno de nosotros como consumidores. Y en el caso de Google, ¿alguna lectura específica, es decir, algún caso concreto que haya analizado ahora, ¿no? O en el futuro, así como que a partir de datos hayan hecho como alguna acción, en haber trabajado con alguna otra compañía? Lo estamos haciendo todo el tiempo. En realidad lo que estamos haciendo es agregando capacidades a nuestra tecnología. Nuestra tecnología para análisis de datos se llama BigQuery. Lo que hacemos es, le agregamos recientemente capacidades para que esa tecnología pueda incluso capturar información y procesar información y hacer analítica de datos que están en otras nubes, en otros proveedores de nube. Porque tenemos esa mirada abierta, entendemos que no estamos solos, es algo colaborativo, es algo en el cual todos tenemos que participar y extendimos esas capacidades para democratizar el acceso a la analítica. Bueno, les agradezco profundamente haber compartido este espacio. Me quedo con de círculo virtuoso, ¿no? No sentir de que los datos van sobre nuestra invasión, sino que nos pueden generar un mejor servicio, beneficios económicos, ofrecernos más fácilmente las cosas que queremos, que deseamos. Así que me encantó ese concepto de círculo virtuoso entre la tecnología y los humanos.